¿Hay un examen de biología o química a la vista? Pues estamos en el sitio correcto. En los próximos minutos vamos a desglosar la química de la vida, pero de verdad, desde la célula hasta lo que encontramos en la cesta de la compra. Esto va a ser una guía directa, al grano, para que todos los conceptos clave queden clarísimos. Venga, que empezamos. Este es nuestro plan de ataque. Empezamos con los cimientos, las moléculas de la vida. Después nos metemos de lleno con los tres grandes grupos: proteínas, glúcidos y lípidos. Y para que todo esto no se quede en teoría, lo vamos a conectar con la comida y aprenderemos a leer las etiquetas. Un recorrido súper lógico para que todo encaje. Bueno, vamos a lo más básico de lo básico. Aunque suene increíble, toda la vida que conocemos se construye a partir de solo 5 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ellos son la base de las biomoléculas, que son, literalmente, el motor químico de nuestro cuerpo. Y el proceso que lo dirige absolutamente todo es el metabolismo. Este es el concepto central. Pensemos en él como si fuera el sistema operativo del cuerpo, un conjunto de miles de reacciones químicas que transforman lo que comemos en dos cosas: energía para movernos y los ladrillos que necesitamos para crecer y repararnos. El metabolismo, además, tiene como dos caras, dos fases. Por un lado está el catabolismo, que es la fase de destrucción. Rompemos las moléculas grandes de los alimentos para que suelten su energía. Y por otro, el anabolismo, que es la fase de construcción. Usamos esa energía que hemos liberado para crear las moléculas que nuestro cuerpo necesita. O sea, romper para construir. Es un ciclo que no para nunca. Vale, ya entendemos el proceso general. La pregunta ahora es bastante obvia. ¿Cuáles son exactamente estas famosas biomoléculas? Pues vamos a verlas una por una, que es a lo que hemos venido. Empezamos con las auténticas estrellas del show, las proteínas. Son, sin duda, las macromoléculas más versátiles y las más abundantes. Si nuestro cuerpo fuera un edificio, las proteínas serían los ladrillos, las vigas, las ventanas, los cables, absolutamente todo lo que le da estructura y lo hace funcionar. Y aquí, atención, un concepto clave para cualquier examen: la relación monómero-polímero. Es muy sencillo. En el caso de las proteínas, la pieza básica, el monómero, se llama aminoácido. Cuando juntas un montón de aminoácidos, pero un montón, formas el polímero, que es la proteína. Así de simple y así de fundamental. ¿Y cómo se pegan esos aminoácidos unos con otros? Pues mediante el enlace peptídico. Es un enlace químico súper fuerte que se forma entre dos partes concretas de los aminoácidos. La repetición de este enlace, uno tras otro, es lo que crea esas cadenas larguísimas que son las proteínas. Ojo con esto, que es crucial. Una proteína no es solo una cadena. Primero tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos como un collar de perlas. Pero esa cadena se empieza a plegar, formando hélices o láminas. Esa es la estructura secundaria. Luego todo se compacta y se retuerce sobre sí mismo como un ovillo de lana, formando la estructura terciaria en 3D. Y a veces varios de estos ovillos se juntan, dando lugar a la estructura cuaternaria. Lo más importante, la función de la proteína depende de esta forma 3D final. Y claro, esa forma final nos permite clasificarlas en dos grandes grupos. Por un lado, las fibrosas, como el colágeno de la piel o la queratina del pelo. Son alargadas, muy resistentes, no se disuelven en agua. Su función es estructural, de soporte. Por otro, las globulares, como las enzimas o la hemoglobina. Estas son compactas, como ovillos, se disuelven bien y tienen funciones dinámicas: transportar cosas, acelerar reacciones. Dejamos las proteínas y pasamos a los glúcidos, que seguro que suenan más como hidratos de carbono o azúcares. Si las proteínas eran los ladrillos, los glúcidos son el combustible de alto octanaje, la gasolina súper rápida que nuestras células prefieren para obtener energía ya mismo. Y aquí, otra vez, la misma lógica de antes: monómero, polímero. La pieza básica de los glúcidos es un monosacárido, como la famosísima glucosa. Cuando se unen muchísimos monosacáridos, formamos un polisacárido, como el almidán que encontramos en las patatas, el pan o el arroz. Cuidado aquí, otro punto que suele caer en los exámenes. No todo el almidón es igual. Si nos fijamos, la amilosa es una cadena lineal muy ordenada. Esto hace que se digiera despacio y nos dé energía de forma sostenida. En cambio, la amilopectina está súper ramificada, lo que permite que se rompa muy rápido y nos dé un pico de energía casi instantáneo. ¿Vemos el patrón? La estructura determina la función. Y otra comparación clásica: tanto el almidón como la celulosa están hechos de glucosa, son casi iguales, pero el tipo de enlace que une las glucosas es diferente. Nuestro cuerpo tiene las herramientas, las enzimas, para romper los enlaces del almidón y sacar energía.
pero no tiene las herramientas para romper los enlaces de la celulosa. Por eso, para nosotros, la celulosa no es un nutriente energético, es simplemente la fibra dietética. Y llegamos al tercer gran grupo, los lípidos. Muchas veces pensamos en ellos solo como grasas, y ya está. Pero su mundo es mucho más complejo y súper vital. Son nuestra gran reserva de energía a largo plazo, sí, pero también tienen funciones estructurales y de regulación que son absolutamente imprescindibles. A ver, la clave para entender los lípidos está en la forma de sus ácidos grasos. Miremos la tabla. Los saturados tienen cadenas rectas. Como son rectas, se pueden empaquetar muy juntas y por eso son sólidos, como la mantequilla. Los insaturados cis, como el aceite de oliva, tienen una curvatura, un codo, que impide que se empaqueten bien, por eso son líquidos. Y los trans, pues son un poco tramposos. Son insaturados, pero su cadena es recta, así que se comportan como los saturados. Esta diferencia de forma lo es todo. Y como vemos aquí, sus funciones van muchísimo más allá de ser un almacén de energía. Forman todas y cada una de las membranas de nuestras células, nos aíslan del frío, son la base para fabricar hormonas como las sexuales y nos ayudan a transportar vitaminas súper importantes como la A, D, E y K. Sin lípidos, simplemente no podríamos funcionar. Perfecto, ya tenemos la base química bien asentada. Ahora vamos a hacer la conexión más importante, la que nos lo une todo. ¿Dónde encontramos estas moléculas? ¿En nuestra nevera o en la despensa? Esta tabla lo resume de maravilla. Las proteínas con esa función plástica de construir las encontramos en la carne, los huevos o la soja. Los glúcidos para la energía inmediata, pues en el pan, las pastas, el azúcar. Y los lípidos para esa energía de reserva, en el aceite, la mantequilla, los frutos secos. Ahora, toda la química que hemos visto cobra un sentido mucho más práctico. Y la aplicación práctica definitiva es esta, ser capaces de leer una etiqueta nutricional. Porque si lo pensamos bien, una etiqueta no es más que un resumen químico de lo que nos vamos a comer. El primer paso, y el más importante para no liarla, es entender el concepto de porción. Toda la información de la etiqueta, las calorías, las grasas, los azúcares, se refiere a esa cantidad específica, no a todo el paquete. Es un error súper común no fijarse en esto y pensar que los datos son del envase entero. El segundo concepto clave es el porcentaje de valor diario. Esto nos da contexto. Si una porción de algo tiene, por ejemplo, un 20% del VD de grasas saturadas, nos está diciendo que con solo esa porción ya hemos cubierto el 20% del máximo recomendado para todo un día. Es una referencia súper útil para saber si un alimento aporta mucho o poco de algo a nuestra dieta. Y para simplificarlo todavía más, ahora tenemos la ley de etiquetado frontal con estos sellos negros. Son advertencias directas y claras. Si un producto se pasa de ciertos límites de azúcares, grasas o sodio, tiene que llevar uno de estos sellos bien visible en la parte de delante. Es una forma de traducir la tabla nutricional a una advertencia que se ve de un vistazo. Así que, con toda esta base química y práctica, la próxima vez que cojamos un producto del supermercado, la cosa cambia. Ahora que entendemos el lenguaje de las moléculas, la pregunta es, ¿qué vamos a leer realmente en esa etiqueta?